Bienvenidos Antiprogresista, soy Josué Candelaria y les doy la bienvenida una semana más. Antes que cualquier otra cosa, gracias. Gracias a los que ya están suscritos, gracias a los que mandan mensajes, gracias a los que comparten los episodios con su familia y con sus amigos. Esta comunidad no para de crecer y eso me confirma que algo estamos haciendo bien. Hoy quiero que hablemos de algo que pasó hace unos días en Palacio Nacional y que casi nadie en México discutió en serio. El 22 de mayo pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, firmaron con Claudia Sheinbaum el Tratado del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. Y como parte de ese paquete, von der Leyen anunció una inversión de 5.000 millones de euros, alrededor de 100.000 millones de pesos, dentro de una estrategia europea que pocos conocen y que se llama Global Gateway. ¿Qué tiene de raro? Bueno, pues a primera vista nada, es un tratado comercial actualizado entre dos socios, pero si rascas un poquito te das cuenta de que estamos viendo el globalismo operar en tiempo real, en nuestras narices y en nuestro país. Y como Morena ha vendido durante años el discurso de la soberanía nacional, pues hay que poner las cartas sobre la mesa. Así que hoy vamos a hacer dos cosas en este episodio. Primero, explicarte qué es el globalismo, en qué se diferencia de la globalización, porque no es lo mismo, y cuáles son los dos mecanismos con los que opera. Y segundo, vamos a ver cómo Morena, lejos de combatirlo, es su brazo ejecutor más eficiente en México en décadas. Y en el próximo episodio, te lo adelanto, vamos a estudiar el caso de Europa, porque allá ya pasaron por todo esto, están pasando por todo esto, y lo que están viviendo hoy es exactamente lo que nos espera si seguimos por este camino. Así que vamos al tema. Pero antes déjame decirte algo importante. En un mundo donde el Estado socialista ahoga la iniciativa privada, es hora de poner nuestra confianza en lo nuestro, en México para los mexicanos. Nuestro patrocinador, Citrus Investments, a través de Green Trust Distribution, transforma la creciente demanda de limón persa mexicano en Estados Unidos en oportunidades reales para patriotas como ustedes. Participa hoy en exportación de cítricos e intégrate como socio estratégico en una estructura formal y transparente, la cual gestiona más de 400 hectáreas de limón mediante alianzas con productores locales. Es hora de que te beneficies del fruto de la tierra mexicana. Para los socios que lleguen de este podcast, hay un esquema de participación especial. Escribe la palabra socio y los conecto con su equipo directivo. Apostemos por la libertad económica mexicana. Lo primero que tenemos que aclarar, porque a propósito se confunden, es que el globalismo y globalización no son lo mismo. La globalización es un proceso en buena medida espontáneo que tiene que ver con el comercio entre dos naciones, con el intercambio cultural, con el avance de la tecnología que nos conecta. Es la razón por la que tú puedes pedir un libro de Argentina y te llega en una semana, o ver una conferencia de un pensador inglés desde tu sala. Eso es globalización. Y en sí misma pues no es ni mala ni buena, es en realidad un fenómeno que sucede. El globalismo, en cambio, es otra cosa, es una ideología política. Es el proyecto de transferir la soberanía de las instituciones nacionales a instituciones supranacionales que nadie eligió en una urna. Burócratas en Bruselas, en Ginebra, en Nueva York, que deciden políticas públicas que después los gobiernos nacionales tienen que ejecutar a punta de cooperación, de tratados, de préstamos. Agustín Laje lo dice muy bien en su libro Globalismo. El globalismo instrumentaliza la globalización para imponer una agenda política. John Hassoni, otro pensador clave en esto, en su libro La virtud del nacionalismo, explica que el globalismo es la forma moderna del imperialismo. En lugar de mandar ejércitos, mandan tratados, organismos y dinero condicional. Y como toda ideología, el globalismo tiene dos brazos con los que opera. El primero es el brazo económico-financiero, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, programas como Global Gateway, que vamos a ver en un momento, y estos son los que controlan vía deuda. El segundo es el brazo cultural identitario, que tiene que ver con la Agenda 2030 de la ONU Mujeres, los criterios ESG, que son los acrónimos que obedecen a Environmental, Social and Governance, que ya muchas empresas tienen que cumplir por mandato. Las cumbres climáticas también. Estos son los que controlan vía valores globalistas o la cultura, o tratan de moldear la cultura de las naciones. Y como ves, no es una conspiración secreta, está todo escrito, es todo público, todo firmado. El problema es que casi nadie, pues, lee estos tratados y estos documentos. Hablemos del primer mecanismo, la deuda soberana como cadena.
Cuando un país pequeño se endeuda con instituciones supranacionales o con bloques como la Unión Europea, lo que está aceptando, aunque no lo diga, es que ya no manda enteramente en sus políticas internas, porque las condiciones del préstamo, las cláusulas del tratado, los criterios del desarrollo sostenible o de cooperación empiezan a marcar lo que el gobierno nacional puede o no puede hacer. Friedrich Hayek ya lo advertía en Camino de Servidumbre. Cada vez que un Estado se endeuda para sostener gasto corriente, pues no está liberando a su pueblo, en realidad lo está hipotecando. Y cuando esa deuda viene de afuera, además está hipotecando su capacidad de decidir. Y el segundo mecanismo es la subversión cultural. Y aquí pongan atención porque la propia von der Leyen, al llegar a México el 20 de mayo, lo dijo con todas sus letras. Y quiero que escuches exactamente qué dijo en sus redes sociales. Palabras textuales. Ella dijo: vengo a México a ampliar nuestra cooperación política en la escena global, defendiendo los derechos humanos, la igualdad de género y abordando el cambio climático. Fíjate en el paquete. No vino solo a hablar de aranceles, vino a hablar de agenda de género y agenda climática. Es decir, el dinero viene atado a valores específicos. Si tú firmas, no firmas solo el comercio, firmas el paquete cultural completo. Y esa es la trampa. Y el vehículo concreto se llama Global Gateway. Pongan atención a este nombre porque vamos a oírlo más en los próximos años. Global Gateway es una estrategia que la Unión Europea lanzó en 2021 y que pretende movilizar 300.000 millones de euros en inversiones por todo el mundo hasta 2027. El propio sitio de la Comisión Europea dice, palabras textuales, que Global Gateway está plenamente conforme a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sostenible, así como con el Acuerdo de París. O sea, no es solo un programa de inversión en infraestructura, es una chequera con la que la Unión Europea exporta su modelo ideológico al resto del mundo. Con etiqueta, claro, de cooperación. Y México acaba de firmar entrar en ese programa. Y casi nadie lo discutió. No hubo ningún referéndum, no nos preguntaron a los mexicanos qué opinábamos sobre eso. El Acuerdo Global Modernizado, que se firmó el 22 de mayo, libera prácticamente el 99% del comercio entre México y la Unión Europea. Y eso suena bien en términos comerciales, y por sí mismo no es lo problemático. Lo problemático son estas tres cosas. Primero, von der Leyen anunció que la inversión de 100.000 millones de pesos vía Global Gateway se dirigirá al sur-sureste de México. ¿A qué? Bueno, a proyectos de generación de electricidad eólica y solar, movilidad limpia con nuevos funiculares para la Ciudad de México, industria farmacéutica, redes digitales y economía circular. Pongan atención al lenguaje, porque este es exactamente el lenguaje de la Agenda 2030, es el vocabulario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Segundo, el acuerdo incluye cláusulas explícitas de desarrollo sostenible, transición energética y cooperación política. Esas tres palabras significan en la jerga globalista una alineación ideológica completa. Y tercero, este acuerdo todavía tiene que ser ratificado por el Senado mexicano y por los 27 parlamentos europeos. Pero la firma ya se dio, la foto ya se tomó, el compromiso ahí está. Y aquí es donde te pregunto, ¿dónde está la soberanía que Morena predicó durante 6 años? ¿Dónde está el "ya no somos colonia" de López Obrador? ¿Dónde está el México primero? Porque lo que estamos viendo es lo contrario. Estamos viendo a México firmar su entrada plena al proyecto globalista europeo. Y lo hace una presidente que en sus mañaneras habla de soberanía y de Juárez y de no intervención. Y aquí llegamos a la parte que más me indigna, porque es la paradoja soberanista de Morena. Un discurso, por un lado, antiimperialista en el atril, mientras de facto entregan el país a la agenda global. Te voy a dar unos números duros, porque no son opiniones. Los números son del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el indicador más amplio de la deuda pública mexicana. Estos datos los publica la misma Secretaría de Hacienda y los analiza México Evalúa, que es una institución bastante seria, más bien es una organización bastante seria. En 2018, cuando AMLO entró, la deuda pública de México era de 10.5 billones de pesos. En 2024, cuando AMLO se fue, la deuda era de 17.4 billones de pesos. Es decir, AMLO sumó casi 7 billones, casi la totalidad de la deuda, pero en 6 años nada más. Y eso, a pesar de que su frase favorita era que no iba a endeudar el país en sus promesas de campaña cuando él caminó en 2018. Pero esto se pone peor. Según el reporte de Proceso, que es una publicación muy lejos de ser de derecha, el primer año completo de Sheinbaum cerró con una deuda equivalente al 53.6% del PIB. Y déjame decirte qué significa eso. Ni en los sexenios del PAN, ni en los del PRI, ni siquiera en el sexenio completo de AMLO, la deuda pública había alcanzado esa proporción. Es el récord histórico de endeudamiento de México respecto del tamaño de su economía. En el primer año de Sheinbaum,
Y todavía más, según un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en apenas 2 años, Sheinbaum impulsará un aumento de deuda de 2.8 billones de pesos, comparado con el 1.5 billones que aumentó AMLO en el mismo lapso. Es decir, Sheinbaum está endeudando al país casi al doble del ritmo que su antecesor, que de por sí ya era insostenible. ¿Y para qué? Pues para sostener programas clientelares, becas, pensiones universales, transferencias que no están vinculadas ni a productividad ni a creación de riqueza, solamente a paliar, a poner curitas en la economía, pero que no sacan a nadie de ninguna situación de pobreza. Es el modelo perfecto del globalismo. Te endeudo, te vuelvo dependiente y a cambio te impongo mi agenda. Y aquí lo cínico. Cada mexicano, incluso los recién nacidos, hoy debemos alrededor de 130,000 pesos solo por concepto de deuda pública. Tu hijo, mi hija, vienen al mundo ya debiendo dinero. Eso es lo que significa hipotecar el futuro. A eso me refiero cuando lo digo. No es una metáfora, es la realidad objetiva. Y como ya hablamos en episodios anteriores, esto no es solo dinero, esto viene con un paquete cultural. ¿Te acuerdas del episodio sobre la ideología de género en libros de texto? Bueno, eso es agenda globalista pura. Sale directamente de los lineamientos de la UNESCO y de la Agenda 2030. ¿Te acuerdas del aborto despenalizado vía Suprema Corte sin pasar por el Congreso? Eso también es agenda globalista. Es lo que se conoce como derechos sexuales y reproductivos y es una de las prioridades, de hecho, explícitas de ONU Mujeres, del Fondo de Población de Naciones Unidas y de las cumbres internacionales. ¿Te acuerdas del padrón biométrico de la CURP con datos, del intento de meter datos personales en todas las plataformas digitales? Bueno, eso es una hipervigilancia y forma parte del proyecto globalista de control digital. Ese que, de hecho, en China ya tiene forma y se llama crédito social. Lo que Morena está haciendo no es soberanismo, es todo lo contrario, es la entrega ordenada y voluntaria de la soberanía nacional al proyecto globalista, con la diferencia de que aquí lo venden envuelto en una bandera tricolor y en un discurso juarista. Pero eso es lo más peligroso porque te ponen a discutir si Sheinbaum se parece o no a AMLO, si la 4T es continuidad o ruptura, mientras en la realidad los dos firman exactamente las mismas políticas globales. Y aquí quiero ser honesto contigo, porque sería deshonesto cerrar este episodio sin decir lo siguiente. El globalismo en México no empezó con Morena. Morena lo aceleró, sí, lo radicalizó, sí, pero el tren ya estaba en marcha desde hace décadas. Y mira, ¿quién firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 y nos subió al primer gran tratado de la globalización institucional? Carlos Salinas, del PRI. ¿Quién firmó la iniciativa Mérida con Estados Unidos, condicionando la política de seguridad a criterios externos? Felipe Calderón, del PAN. ¿Quién metió la reforma educativa con marco OCDE, copiando lineamientos de organismos internacionales, desplazando al magisterio nacional? Enrique Peña Nieto, del PRI. Esto no es defender a Morena, es lo contrario, es decir, que en realidad tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que Morena en realidad es la consecuencia natural, la culminación lógica de décadas de gobiernos priistas y panistas que fueron entregando poco a poco las palancas de decisión soberana a organismos internacionales. La diferencia es que ahora, con Sheinbaum, ya no se finge. Ahora el discurso es directamente ideológico y eso lo vamos a discutir en el siguiente episodio, porque la presidente tiene una historia política que conviene conocer para entender hacia dónde nos lleva. Pero aquí no podemos quedarnos solo en el diagnóstico, porque sería deshonesto desnudar el problema sin proponer la salida. Así que antes de cerrar este episodio, déjame plantearte la idea que vamos a desarrollar a profundidad la próxima semana. Es el soberanismo. El soberanismo es, en pocas palabras, la respuesta política y filosófica al globalismo. Y para entenderlo bien, hay que empezar por una distinción que casi nadie hace, pero es fundamental. Nación y Estado no son lo mismo. La nación es el cuerpo histórico, cultural, espiritual de un pueblo. Somos nación porque compartimos una lengua, una historia, unas tradiciones, una fe mayoritaria, una geografía, un modo de hacer las cosas y un modo de mirar al mundo. La nación mexicana existía antes del Estado mexicano y existiría aunque el Estado cambiara de forma. La nación es anterior al Estado. El Estado, en cambio, es el aparato administrativo, son las instituciones, las leyes, la burocracia, la maquinaria con la que se gestiona la vida pública. El Estado es una herramienta, es como toda herramienta, tiene que servir a su dueño, no al revés. ¿Y quién es el dueño? La nación. ¿Para qué existe el Estado? Para representar y servir los intereses de la nación, no para sustituirla, no para reeducarla, no para definirle qué pensar, qué nombre tener, ni cómo vivir. Y aquí está el quid del asunto. El globalismo necesita un Estado gigante para operar, porque solo un Estado enorme puede ejecutar las políticas globales, solo un Estado enorme puede meter ideología de género en los libros de texto, solo un Estado enorme puede mantener padrones biométricos, solo un Estado enorme puede absorber y repartir la deuda externa,
Solo un Estado enorme puede coaccionar a sus ciudadanos a cumplir agendas que no votaron. Por eso el soberanismo, bien entendido, no es estatismo. Al contrario, el soberanista dice, soy una nación soberana y quiero un Estado que represente mis intereses, no un Estado gigante que socave mi libertad. Quiero un Estado fuerte en lo esencial, sus funciones básicas, su defensa, su justicia, su orden, pero limitado en lo demás, para que el ciudadano, la familia, la comunidad, la iglesia, el mercado, sigan siendo los espacios donde la vida real ocurre. Esa es la diferencia. El globalista quiere un Estado amo que diluya a la nación en una ciudadanía mundial, gobernada desde Bruselas, desde Nueva York. El soberanista quiere una nación dueña que use al Estado como herramienta para preservarse a sí misma. Y eso es lo que México ha perdido y lo que tenemos que volver a recuperar. Antes de despedirnos, te resumo lo que vimos hoy. Globalismo es la ideología que busca transferir la soberanía de las naciones a instituciones supranacionales que nadie eligió. Opera con dos brazos, deuda y subversión cultural. Morena, lejos de combatirlo, es su brazo ejecutor más eficiente, en décadas, mientras agita una bandera de soberanía que ya hipotecó realmente. Y la respuesta no es más Estado, la respuesta es recuperar a la nación soberana que está debajo del aparato. Pero esto que estamos viviendo aquí no es original. Es un libreto que en Europa llevan 20 años ejecutando y los frutos que están dando allá no son lo que prometieron. En el próximo episodio te voy a llevar a Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido. Te voy a mostrar qué pasó cuando aplicaron esta agenda al pie de la letra. Vamos a hablar del papel del islamismo político, no del Islam, del islamismo político como vector del proyecto globalista. Vamos a ver datos demográficos duros que casi nadie discute y vamos a explicar por qué Claudia Sheinbaum es, en términos ideológicos, más peligrosa que AMLO, aunque parezca menos estridente. Y vamos a profundizar en el soberanismo con dos pensadores que tienes que conocer, Roger Scruton y Joram Hassan. Ellos nos van a dar las herramientas para terminar de construir la alternativa. Si te gustó este episodio, compártelo. Mándaselo a personas que todavía creen que Morena defiende la soberanía. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale like, deja un comentario. Es la manera en que YouTube nos ayuda a llegar a más gente. Sígueme en todas las redes sociales como Josué.Candelaria, en Instagram y en Facebook, también la página oficial de Antiprogresista. Y nos vemos la próxima semana con la segunda parte de este episodio. Nada más que antes te recuerdo, tú y yo somos la resistencia.